que no sabemos cómo van a avanzar las cuestiones pandémicas y cómo nos va a agarrar el agosto 2021, pero tenemos gran expectativa a que la convocatoria de este año también sea muy nutrida y qué es lo que le sucedió a estos creativos durante esta pandemia y con qué discurso escénico nos van a sorprender en esta emisión. El festival es un producto, no me gusta llamarlo producto ahora que reflexiono al respecto. El festival es un proyecto que tiene una valía que sobrepasa distintos factores, en el sentido de que festivales pues hay muchos, y de danza también, y en México e incluso, ¿no?, en esta latitud en el país pues debe de haber unos 10, 12 festivales internacionales de danza contemporánea, aunque lo que siempre hemos dicho es que en la Ciudad de México no existía un festival internacional en el momento, por lo menos en el momento en el que decidimos generar esta apuesta. Y es curioso como un proyecto que realmente ha causado que ha generado los resultados que ha generado, que realmente tiene un público que lo sigue año con año y que tiene tantos seguidores, porque la página, digamos, de Facebook a nivel de red social que tenemos con mayores seguidores, pues es la página del festival, que tiene más de 20,000 seguidores, no sé, 23,000, 24,000, que eso para una página de productos culturales pues es muchísimo. Y también entender que hubo ocasiones en el festival en donde pues convocamos a más de 80 artistas, teníamos 80 visitantes en el país y todos los esfuerzos para hospedarlos y alimentarlos no estaban instrumentados con ningún apoyo económico, y eso, al menos a mí, ¿no?, si yo lo hubiera hecho solo, bueno, yo creo que yo nunca lo hubiera hecho solo, ¿no?, de entrada, pero pues a mí me hubiera puesto contra la pared o me hubiera dado alguna suerte de patología o hubiera terminado hospitalizado solo de pensar la responsabilidad económica que esto implicaba. Y una de las preguntas que me parece interesantes como para Rodrigo, digo, también la verdad es que este tipo de cosas siempre responden a un contexto y a una historia personal. No es que de pronto seamos superhéroes, o hay gente que estaba en el momento y que recibió la formación o los estímulos para de pronto asumir ciertos riesgos, y hay quienes no. Yo creo definitivamente que ese es el caso de Rodrigo, y que por eso en momentos de alta complejidad, por ejemplo, semanas antes de recibir a los artistas, pues todavía no teníamos patrocinios en especie, o todavía no teníamos ni siquiera dónde hospedarlos. Y de pronto pues yo, de una manera incisiva, por mi personalidad, hablaba con Rodrigo y le decía, es que tenemos que poner un post en el Facebook solicitando anfitriones, ¿no? Amigos, seguramente vamos a encontrar muchos amigos que pues quieran hospedar a los artistas, siendo que no tenemos otra alternativa. Y él, digamos, empujaba a que esto se llevara hasta las últimas consecuencias, en el sentido de no exponernos nunca en redes sociales, aparentando tener el control absoluto de la situación. No aparentando, Rodrigo realmente en el 90% de las ocasiones sí que lo tiene, pero más bien con esa confianza de saber que algo bueno tenía que ocurrir. Al menos en esa emisión en la que yo refiero, pues no ocurrió. O sea, sí encontramos al final algunos hoteles, pero sí tuvimos que hacer uso de las redes sociales y recibimos una respuesta pues maravillosa. Es más, teníamos más anfitriones que artistas, y pues afortunadamente recibimos pues esta generosidad de la gente, no nada más del gremio, sino fuera del gremio, que se sumaron a la causa del festival. Entonces, bueno, además de los avatares, que hay muchos, bueno, sí quiero mencionar algunos interesantes antes de volver con Rodrigo González. Nada más guardemos esa pregunta. Entonces, siendo un festival y que ya realmente es importante que sea, digamos, colocado como una de las plataformas, porque sí lo es, más importantes para la exposición de la danza contemporánea en Latinoamérica, de todas maneras no logramos conseguir apoyos. Bueno, ni hablar en metálico, ¿no? Ni siquiera en especie, ¿no? Solamente son los hoteles realmente
Yo creo, porque las embajadas ese es su trabajo, pero digamos, la única conquista que tenemos en ese sentido son los hoteles y los teatros institucionales, por supuesto, que han confiado en nuestro trabajo, pero ellos de todas formas confiaban en nuestro trabajo con antelación. A lo que me refiero es que es una pena que no sea tan difícil colocar un evento tan noble en el gusto de los patrocinadores legitimados o en el gusto pues de la gente que podría aportar o no. Ya Rodrigo matizará mi punto de vista con muy buenos argumentos seguramente. Esto sabe mal porque también hemos recurrido a apoyos del FONCA, hemos aplicado 2 veces a Coinversiones, hemos aplicado a la Fundación Bancomer, hemos aplicado 2 veces a Iberescena, hemos aplicado también a un programa específico para instrumentar a festivales que se llama Profest, que también, la verdad, bueno, la primera convocatoria que leímos era como un material de la KGB. Era muy difícil de vislumbrar cuáles eran sus alcances y además tenías que tener alguna suerte de socio gubernamental o una universidad, por ejemplo, que aplicara por ti. Ya en la segunda edición era factible aplicar, digamos, desde lo independiente y pues no resultamos beneficiados. También esa es una pregunta para Rodrigo, ver, o sea, qué es lo que ha pasado, si es la manera en la que presentamos la aplicación, que no lo creo, porque sí somos duchos en escribir, en generar conceptos e ideas, o si hay una suerte de fuerza así como conspiranoica que está tratando de que nuestros proyectos no fluyan, o simplemente que seguía siendo un festival joven y que tal parece que necesitamos tener 10 o 15 años para que finalmente se pueda legitimar nuestro esfuerzo, pero también cuando eso ocurra nosotros ya vamos a tener 40 y 50 años de edad y entonces quizá ya no tengamos las fuerzas que tenemos ahora. Así es de que pues son preguntas como de la dimensión desconocida, pero también entender que esto no nada más nos pasa a nosotros, sino le pasa a muchos agremiados culturales, ¿no? Siendo que hay otros productos artísticos, no necesariamente en el terreno comercial, pero hay muchos ejemplos de gente que le toma muy poco tiempo, pues, recibir la mirada de los patrocinadores, esto en el terreno de la iniciativa privada, o recibir apoyos públicos muy, muy, apoyos públicos muy Bollantes. apoyos públicos muy bollantes, apoyos públicos exuberantes, y pues no te explicas. Digamos que si bien es cierto que el mercado tiene reglas muy fáciles de medir, ¿no? Cuantitativas a nivel de oferta, a nivel de demanda, etcétera, en el terreno cultural siempre el mercado se mueve de maneras muy amorfas y muy difíciles de comprender. Yo todavía no lo logro vislumbrar. Me queda claro que en el terreno de la cultura el talento nunca, jamás es sinónimo de éxito. Es más, la gente más talentosa en el terreno de la cultura casi siempre al principio tiende a ser la más ignorada. No me explico por qué. O sea, como que es el mundo del revés, como diría Chabelo. Y bueno, pues ahora sí, a partir de estos detonantes, a ver, Rodrigo, qué tiene que decir y qué está pasando con el festival y qué tendría que pasar, ¿no? También creo que a nivel histórico ha sucedido muchísimo, ¿no? Con los artistas que su trabajo es reconocido hasta después de su fallecimiento y que murieron en condiciones lamentables y después sus obras trascendieron a la historia del arte universal, ¿no? Entonces, nunca es una referencia a lo que está sucediendo en este momento, ¿no? Y no me comparo con ellos de ninguna manera, pero creo que también el mercado del arte es muy caprichoso. Pienso que quizás se deba a que esos artistas generaban una grieta, una ruptura o un contradecir lo que se venía haciendo, lo que estaba establecido como lo correcto o lo mejor. Y entonces la reacción era de rechazo en ese instante y después, con el paso del tiempo, ya la historia les daría su lugar, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede en nuestro caso en particular? La iniciativa del festival también corresponde a una necesidad personal
y creo que también a la hora de nuestras creaciones artísticas corresponden a una necesidad personal. Uno hace una coreografía porque tiene una necesidad individual de expresar cierta carencia o cierto punto que quiere subrayar. Y luego sucede que coincide con que un sector importante de la población tiene esa misma necesidad, y creo que ahí es donde recae su éxito, porque se ven espejeados. En el caso del festival fue una necesidad personal el dialogar con otros artistas de otros países, y resulta que esos otros artistas de otros países también tenían la misma necesidad de dialogar con nosotros, y que el público también tenía la necesidad de escuchar y de ver a esos artistas en el escenario. Y entonces se generó un público que, distinto como a la dinámica que venía sucediendo con el público de la danza contemporánea, en su mayoría no eran un público de danza, y mucho menos de danza contemporánea, sino eran un público general que muchas veces era la primera vez que se acercaban a la danza contemporánea, quizá porque le vieron este marco internacional, quizá porque veían que eran más de 20 países involucrados, quizá hay muchos factores que analizar, y eso creo que el público nos lo retroalimentará con el tiempo, pero sí es verdad que el público también tenía esa necesidad compartida con nosotros. Y quizá también las instituciones se sumaron y carecían como de no de esta programación internacional, porque tienen una programación internacional, pero quizá de esta óptica tan particular que teníamos nosotros, y compartimos todos como esta misma necesidad y esta misma salida a este hallazgo, por decirlo de alguna manera. Y entonces nos dimos cita todos, y entonces veíamos a los artistas que tenían sus propuestas y al público que salía sorprendido y conmovido de ver este panorama de arte contemporáneo, que nunca se imaginaron que esto era la danza contemporánea, ¿no? Porque hay muchas concepciones, y ahí creo que el festival tiene, o lo subrayamos como una de las misiones, poner a la danza contemporánea en el imaginario social de otra manera. Y eso creo que se ha ido logrando de menos a más con este festival, que como comentaba en otra ocasión, pues los proyectos van tomando vida propia. Cuando nosotros lo pusimos ahí no sabíamos que esta semilla, cuáles eran como las raíces y los frutos que iba a proporcionar. Y resultó que tiene raíces muy interesantes, y que los frutos han sido de algún modo prontos y abundantes. Hemos tenido apoyos gubernamentales porque nos facilitan los teatros, porque nos abren sus puertas, porque nos brindan la difusión que cada instancia cuenta. Y bueno, los otros llegarán o no llegarán, no lo sabemos. ¿Por qué no lo han tomado? Pues también es muy caprichoso en el tenor de los factores que involucran. También hemos sido jurados de convocatorias oficiales, y pues te das cuenta que hay muchos factores que involucran para que un proyecto sea apoyado o no. Entonces, quizá el momento, quizá el jurado, quizá los criterios, quizá el presupuesto, quizá las políticas públicas, quizá las políticas de equidad, y entonces tienen que ser que tengan un porcentaje de hombres y un porcentaje de mujeres, un porcentaje de población indígena y un porcentaje de población en otras latitudes. Hay muchos factores que involucran el por qué se dan los apoyos gubernamentales a ciertos proyectos. El nuestro no ha caído todavía en ninguno de esos. Esperemos que caiga en algún momento, y si no, tampoco es un factor para que nosotros dejemos de hacer lo que por necesidad hacemos, igual que en la creación coreográfica, ¿no? Nosotros, si tienes una necesidad de hacer, pues lo haces a toda costa, con o sin apoyo gubernamental. Si lo tienes, pues lo harás mejor, lo harás más fácil, lo harás más allanado, y si no, pues lo harás con otras características, pero finalmente sucederá con lo que tengamos a la mano, como es este mismo programa, que no sabemos muy bien sus sustentos, pero al final tenemos una necesidad de comunicarnos con el público, de comunicarnos esta lente. Y en esta alianza con Yahuaca Producciones y La Infinita Compañía, que tenemos esta necesidad de dialogar entre nosotros y de compartir este diálogo con el público, de abrirnos a este lente
a esta mirada que hay detrás de estas cámaras para decir, para comunicar, para compartir. Realmente es un acto de compartir con ustedes pues lo que está sucediendo desde este otro lado de nuestro universo, ¿no? Compartir la mirada que tenemos nosotros a partir del tema que estamos poniendo aquí en la mesa.